Hola, buenas noches a todas y a todos. Acá estamos en un nuevo encuentro de La Verdad de la Milanesa, en una semana diferente, complicada, con muchas sensaciones que nos han atravesado. Así que bueno, a ver, qué se te ocurre a vos sobre esta semana que pasamos y en la que estamos, bueno. Hola, buenas noches a todos. Sí, una semana inesperada, diría, por así decirlo, tanto a nivel nacional como a nivel local. Pero sí, creo que hay un montón de cosas para ver y de lo que pasó y del futuro también, ¿no? En Ujú, lo próximo. ujú. Y de este futuro, ¿qué opinas vos? ¿Qué te parece? ¿Qué te surge con respecto a este futuro que se ve ahí cercano? Y creo que hay que hacer un trabajo de militancia fuerte para lo que viene. eh, Más, o sea, sobre todo por los resultados y por lo que fue la elección de Milei, ¿no? Ujú, Me parece que es algo que hay que pensarlo. O sea, el porqué que, o sea, cómo llegamos a estos porcentajes de votos y cómo hacer para poder revertir y tener miras para llegar más lejos, ¿no? ¿y por qué crees vos que llegamos a este porcentaje de votos? ¿Qué pudo haber sucedido, no? Eh, Creo que es multicausal. Creo que o sea, pudo haber mucho de lo que es la información televisiva, las redes. Milei es muy fuerte en redes, Ujú, también, o sea, porque apunta a un público joven, ¿no? Que también ese es el problema, o sea, ese público joven se informa solo por las redes, eh, no está tan en conocimiento de lo que fue la historia, o sea, el ujú. 2001, y gente que estuvo en el 2001 en los equipos económicos de aquella época que hoy acompañan a Milei, que no lo saben. Eh, y después creo que también hay falencias en lo que es el gobierno actual, en nuestro gobierno, pero creo que lo que más influye es la gran campaña de mediatización que hay en contra del peronismo y en favor ya sea de Bullrich o de Milei. Ujú. Sí, un poco como que de todos modos esta campaña que detrás de la cual sabemos que, bueno, el canal La Nación Más, sabemos para dónde tira, lo mismo que TN, Perfil, bueno, y una serie de medios, em, pero un poco como que les salió el tiro por la culata, ¿no? Porque tratando de darle lugar a Bullrich, a Macri, en realidad, porque Bullrich es la representante de Macri, pero si bien ahora Macri está ahí, viste, como que parece que quiere hacer Alcoyana con Milei, y lógico, porque si por las dudas, viste, yo no voy a perder, yo tengo que tener, viste, fichita en todos los lugares. Pero el punto es que, bueno, em, la gente parece que... Yo a veces me planteo esto, ¿no? Esta cosa de al peronismo no se le perdona nada, No, jamás. pero al resto, a la derecha, todo. Y enfatizo a la derecha, porque si Miriam Bregman hubiera hecho algún error, también estaría todo el mundo en su contra, pero la derecha no, ¿no? Porque pensemos que eso, ¿no? La gente que votó a Patricia Bullrich está votando a Macri, Sí, por supuesto. ¿no? Y la gente que votó a Milei está votando a Caballo. Claro, Porque hay claro, un ida y claro. vuelta de flores entre Caballo y Milei, Sí, y entre ¿no? Cabal y entre Milei y Macri también. Y entre Milei y Macri también, bueno, sí, pero digamos que no es tan alevoso ahora. Ahora va a volver y está volviendo un poquito, pero Sí, y ya volvió, por eso digo, porque dijo que lo quería como un canciller supremo, algo así, como claro, un claro. super canciller, no me acuerdo exactamente el Sí, el término. canciller de la FIFA va a ser, ¿viste? Pero, este, al bridge jugaba él.
Macri Macri, trataba, bueno, intentaba, cuando se fugó en esas épocas que venían sí. las indagatorias. Ujú. Em, pero digo, ¿no? Que si uno piensa en corregir cosas que sucedieron para estos 3 meses de trabajo que vienen por delante, em, ¿qué tendríamos que hacer nosotros de nuestro lugar de militancia para hablar con el vecino, con la gente, ¿no? Cuando nos digan, bueno, pero el gobierno de Alberto Fernández es peronista y nos estamos muriendo de hambre, ¿no? ¿Y qué se le responde en ese momento? Sí, sí, que es una respuesta. A este electorado desencantado, como se dice todo el tiempo. Sí, sí, desencantado y también el que no es desencantado que lo único que hace es atacar al peronismo. O Ujú, sea, porque son las dos. claro. Pero, pero al que se queja, y sí, en parte de razón tiene el descontento, ¿no? Claro que sí, Mm, porque los salarios no alcanzan, si bien se generó muchísimo trabajo, muchos puestos nuevos de trabajo, también se choca con el que los salarios no alcanzan, y creo que es una ujú, deuda pendiente que Massa está intentando resolverlo ahora, ¿eh? ujú, Porque también Massa agarró una papa caliente que nadie claro. quería agarrar. La verdad que el tipo, un coraje impresionante, se lo puso al hombro y de a poco la está sacando adelante. Ujú. Pero exactamente, mira, sin querer respondí eso, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, es contarle la realidad, qué es lo que está pasando y qué es lo que se está llevando adelante más que nada, ¿no? Sabiendo con la autocrítica de la deuda pendiente, porque es una realidad, o sea, no hay que negarlo, o sea, es algo que hay que corregir. Claro, y lo que pasa es que yo lo que digo es que acá tenemos un gran problema y es que hay mucha gente que cree por informarse por la mitad o por informarse por medios que no se buscan cuál es el medio, ¿no? Mira, yo me acuerdo un ejemplo hace unos años, un señor, un amigo que tengo por un grupo de escritura, que es de Colombia. Colombia, antes del cambio de gobierno, digamos, Colombia gobernada por la derecha, ¿no? Y todo lo que sabemos que sucede en Colombia y sus gobiernos de derecha, ¿no? Y este señor había compartido una publicación donde se contaban un montón de mentiras de Cristina y entonces sus conocidos comentaban tomando como punto de partida esa publicación que era de Clarín. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar todo lo que decía eso. Pero estamos hablando de que en Colombia estaban hablando pestes de Cristina sobre cosas que no eran reales, ¿no? La típica desinformación que hace Clarín, tergiversar y contar todo al revés. Entonces, y la gente comentando sobre eso. Claro, pero pasa en Colombia, gente que no está viviendo acá, que no lo vivió y puede no saberlo, puede no saber qué hay atrás de Clarín, Claro, claro, puede no saber qué hay atrás de Mañeto, exacto. pero no lo sabemos los argentinos a eso. Sí, ahora fíjate qué tema, ¿no? Porque el odio es tal, el odio hacia el peronismo porque hacia el peronismo siempre hubo odio y esto Ujú, no le pasa solo a Cristina, le pasó a Perón. ujú. Pero el odio es tan grande que llevan a ensuciar un país. Claro, O sea, claro, totalmente. con tal de ensuciar la Cristina, te hablan mal del país y te venden un país afuera que no existe, un país totalmente Claro. distinto. Encima un medio como Clarín, que sale a toda Latinoamérica, Claro, porque si uno anda por otro lugar, ¿qué ves? TN, ¿qué es lo primero que te sale cuando googleas? TN, Clarín, Infobae, o sea, y entonces en Latinoamérica te cuentan lo que quieren, te cuentan lo que se les da la gana, o sea, y hoy en día nos es más fácil tener amigos que viven afuera, y hay que ponerse a explicarles. Yo me acuerdo otro amigo que tengo, también escritor en México, que, que ellos, una vez hablando con este señor, él es jubilado en México, y, y me comentaba de
te estoy hablando 2013, más o menos, de lo mal que estaban los jubilados argentinos. Claro, mira, ¿Cómo? No, 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 los jubilados argentinos no están mal, es la jubilación más alta de Latinoamérica. No, la más alta de Latinoamérica es la de México, me decía él. No, o sea, le tuve que explicar, le compartí noticias y le compartí un par de cosas. Claro, bueno, pero, o sea, por eso digo, la información que llega es de esa clase. Pero el tipo vive en México. O claro. sea, digo, ahora, tu abuela, tu abuelo, se jubiló, cobró jubilaciones durante la época de Cristina, y hoy no podés decir que eh, los jubilados siempre con el peronismo estuvieron muertos de hambre. Al contrario, Claro. al contrario. Entonces digo, capaz es desde ahí de donde tenemos que partir, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, claro, porque Contando cómo es la verdad de la milanesa. sí, sí, pero aparte de todos los planes para que la gente se pueda jubilar en la época de Cristina, de Néstor, y ahora también, porque ahora también están. Claro, Pero el tema es, pero te dicen que el jubilado hoy en día está mal, ¿no? Digo, claro, entonces, claro, claro, pero aparte, eso, o sea, en el gobierno de Cristina, todos los planes para que la gente se pueda jubilar, que no tenía los aportes correspondientes, que no le daban los años, se pudieron jubilar igual, las amas de casa. las amas de casa. Ahora, ¿por qué? Porque esto es lo que no cuentan. Que lo sabemos, pero digo, te bombardean con otro tipo de preguntas, tanto Bullrich, Milley y demás, ¿no? Te dicen, no, porque es un costo para el Estado que esta gente que no tiene aportes se jubile. Ahora, ¿y por qué el empleador no le pagó los Claro. aportes? Porque esa gente no es que se quedó en la casa rascándose toda la vida, no, laburaron todos los días, si dice que son todos vagos, andá y mirá Constitución, el tren, los colectivos a las 6 de la mañana está lleno de gente. Ujú. Esa gente mucha trabaja en negro. Entonces el empleador no le paga el aporte. Entonces ¿la culpa de quién es? ¿Qué le vas a prohibir a esa gente que se jubile porque no tiene los aportes? ¿Qué culpa tiene, pobre hombre y pobre mujer? Ahora, esa gente se jubiló y, y sin endeudar al país, porque no le pidieron un préstamo al FMI para que esa Claro. gente se jubile. Claro, pero ¿y qué dirías vos si te dicen, sí, bueno, pero los últimos 4 años tuvimos peor? Uno escucha estos comentarios, ¿no? Los chicos que votaron a Milei vivieron con una inflación de 3 dígitos. De Cristina no se acuerdan. Y te dicen también que en los últimos 4 años estamos peor que cuando estaba Macri, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué volver a votar el peronismo? ¿Qué les respondemos a esas personas que dicen algo como eso? ¿Cómo atraemos el voto hacia nosotros, hacia nuestro lado, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que partir de la base que eso es mentira. Porque con este gobierno, con todas las contradicciones que tenemos nosotros, y que uno... Y le falta peronismo a este gobierno, claro que sí. Claro. Le falta la Ujú, épica, le falta el enamorar, ujú. le falta medidas cristinistas, si lo queremos de alguna manera. Exacto, Peronistas, totalmente. cristinistas o axelistas, Ujú. queremos decir. Pero comparémoslo brevemente con Macri. ¿Cuántas pymes cerraron en la época de Macri? En 4 años. ¿Cuántas pymes cerraron? Claro, Son todas las que se abrieron, las que se volvieron a abrir ahora. las que se volvieron a abrir, Claro. claro. Ahora, ¿el punto cuál es? ¿Los salarios están bajos? Sí, Ujú. es una Es un gran realidad, problema, es una gran deuda. es una deuda Ujú, enorme. ¿Hay que mejorarlo? Sí, Massa ya dijo que los iba a mejorar, ujú. que es una deuda pendiente que tiene. Pero hay laburo. O sea, y esto no estoy diciendo conformemos, no. No, no, para No, no, nada. no, O no, pero sea, los alimentos están por las nubes. y la gente tiene que morfar y se tiene Ujú. que alimentar. Pero hay laburo. Y se volvieron a abrir las pymes. Sí, y el punto es que eh, si bien el gobierno de Alberto Fernández nos dejó insatisfechos con todo esto, nos dejó insatisfechos a la mesa de los argentinos, y entonces hoy en día que haya que elegir entre comprar la comida y, no sé, hacer alguna otra cosa,
tenés que hacer un arreglo de plomería en tu casa y lo tenés que dejar, permiso papi, y lo tenés que dejar y ver cuándo lo vas a hacer. Y hay cosas que son indispensables, que hacen a la calidad de vida y a un montón de cuestiones. Claro, bueno, pero eso es lo que tenemos que corregir, eso es lo que no puede seguir sucediendo en un gobierno peronista, ¿no? Y en esto Alberto no actuó como tenía que actuar. Claro, Estamos completamente de acuerdo en eso. aclaremos que en el gobierno de Néstor y Cristina no sucedió, Claro, claro, pero ¿por porque qué? siempre los salarios le ganaron a la inflación. Ujú. En Porque este, los salarios le ganan a la inflación, punto uno. ¿Por qué más? Porque no teníamos el Fondo Monetario. desde ya, Néstor le pagó. Claro que sí. Lo que pasa es que es la deuda que dejó Macri, la deuda en doble sentido, ¿no? Exacto. La deuda monetaria y Ujú. la deuda que dejó para que este gobierno se haga cargo. Exactamente. Porque se acuerdan el día, al margen, el día que perdió las PASO, Macri, Ujú. en el 2019, que dijo, yo les puedo hacer mucho daño y el otro día Nos lo hizo. y el otro día nos devaluó, el dólar Nos se lo fue. hizo. Yo les puedo hacer mucho daño. Tendría que haber dicho, yo les voy a hacer mucho daño. Claro, claro. El tipo se enojó porque Ujú. perdió, porque nunca supo lo que es perder, el Claro, tipo. Siempre fue el nene de papá que siempre iba adelante de todo. tal cual. Pero bueno, en mi ley no creo que sea distinto, ¿eh? No, claro que no. Bueno, hablando de eso, ¿no? Digo, el votante de Milei, ¿a quién votó entonces, no? Votó a, o sea, ¿sabrá el votante de Milei a quién vota? Digo, el tipo que se devora todo, se devora el Banco Central, o el tipo que deja en cero los planes sociales porque supuestamente estos son los que están arruinando el país, o este tipo moderado que aparece ahora y que dice que no, que bueno, no se pueden eliminar los planes sociales de un día para el otro. ¿Sabrá la gente, el votante de Milei, quién es el verdadero Milei? Yo creo que no, pero aparte también hay una cuestión que creo que tiene un problema ahí mi ley, porque a mi modo de ver, una opinión personal, el verdadero Milei es el tipo sacado, el que quiere explotar todo, el que quiere eliminar el Banco Central, el que quiere sacar todos los planes sociales. Para mí ese es Milei. Ahora, El que quiere que vendas tus órganos, claro, privatizar las claro. calles. Sí, y de última, si no tenemos para morfar, podemos vender un hijo Sí, claro, y claro. lo cambiamos por un kilo de Sí, churrasco. o también lo que puedes hacer es, en la esquina de tu casa, te pones con una mesita y al que quiere pasar le cobras. También, también. Sí, Esta calle sí. es privada a partir de Sí, ahora. pero igual lo bueno es que esa persona, si sale sin plata, cuando pasa por la calle tuya te puede pagar con un riñón. También, claro, sí, sí, sí. Total, Depende de la necesidad que tenga de llegar a la casa, de claro, circular por esa calle. Vos ahí le pones precios. Un dedo, una pierna, un claro, riñón, una claro, córnea. totalmente. Pero aparte yo creo que el problema que tiene es que ahora el tipo quiere seducir al votante no tan extremo, o Ujú, sea, sacarlo un poco a Burch, me parece. claro. Y lo que quiere hacer es, ahora está empezando a decir, yo lo vi el otro día en una nota, que decía, no, bueno, los planes no los vamos a tocar. Y el tipo se está moderando un poco. Lo que pasa que al querer captar ese público, capaz que alguno que lo amaba por ser tan... Por esa misma causa se le pianta. Sí, hay que ver, Claro que ¿no? sí. Yo creo que es una gran encrucijada la que él tiene ahora. Va para acá, o sea, no tan extremo, capta alguno que Claro. no es el loquito de vendamos los órganos, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera porque eso es la libertad. O, bueno, no vamos a sacar todos los planes, no. Y pero yo te votaba Claro, yo te porque, votaba por porque eso. eras extremo. Claro. Y Claro, claro. entonces, ¿qué hace ahora, no? Y bueno, mientras él decide eso, resuelve esta disyuntiva, que no me parece un tema menor, Sí, claro. nosotros tenemos que capitalizar este tiempo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Yo opino esto, no sé si vos estarás de acuerdo.
Nosotros lo que tenemos que hacer es militancia desde el kirchnerismo. Claro, O sea, los 12 años de la década ganada son nuestro mejor argumento, nuestra mejor herramienta, es lo vivido. Y el problema es que la gente tiene como una especie de amnesia, sí, una gran confusión provocada por todos los eslogans, por todos las, el miente miente que algo quedará, ¿no? Que terminaron haciéndole creer a la gente que no se interioriza y lee los titulares nada más y creen que la deuda con el Fondo Monetario la tomó Alberto, ¿no? Entonces, bueno, a esta gente es a la que hay que decirle, no, pero el gobierno de Cristina, y te dicen, sí, bueno, pero Cristina ya no está más. No, está bien, no está Cristina, pero está Máximo, claro, está Axel, está Axel, está Guado. claro. Y con respecto a Máximo, ¿cuál es la garantía? ¿De qué nos sirve que esté Máximo? Sirve mucho, porque el tipo la verdad que tiene una idea firme y una convicción muy fuerte. Y sus ideas claras también, ¿no? El tipo no te va a transar con nada. De hecho, cuando estuvo en desacuerdo con el arreglo con el fondo, se fue Claro. y no acompañó. Y aparte venía advirtiendo, como lo advertía Cristina, ¿no? Pero Ujú. venía advirtiendo que era lo que iba a pasar si se cerraba de esta manera con el fondo. Recordemos que Máximo, por ejemplo, esta persona de la que estamos hablando, es el que lleva esta propuesta al Congreso para que no se pueda estar haciendo lo que se le dé la gana hacer a alguien que pudiera asumir la presidencia y mañana privatizar aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Claro. Esas son las ideas que, por ejemplo, te propone un verdadero peronista. Sí, y también el proyecto cuando del impuesto a las grandes fortunas. Bueno, ahí tenés, claro. Él, Máximo Kirchner y Carlos Heller Ujú. presentaron el proyecto del impuesto que fue muy criticado, obviamente desde los sectores que ya sabemos, TN, Clarín y demás. Sí. Tiene Clarín, pero también capaz la señora o el señor que tiene un terreno de 1000 metros y planta batatas, que, Pero porque hay muchos de esos, ¿no? claro, si bien hay muchos de esos que se creen que son terratenientes, Claro, claro, porque claro, tienen 1000 metros y un perro y un caballo, se creen que son estancieros. claro, Pero, pero bueno, ahí tenés el gasoducto. claro. Sí, y ni hablar de todo el resto que hizo Cristina durante su gestión. Pero digo, yo creo que coincidimos en que Alberto no nos representa, ¿no? En En lo casi que todo no. hizo durante su gestión. Sí, Sí, puede ser en cosas que tienen que ver con ciencia y tecnología, ¿no? Que eso sí se le dio lugar, ni hablar del manejo de la pandemia, lo hablamos en algún programa. Em, pero hay una deuda de Alberto Fernández que tiene que ver con el aumento de los sueldos, los ingresos. Esto es real y esto es así. Bueno, estamos viendo que quizá la intención del próximo gobierno, en el caso de que todos elijamos, o la mayoría por lo menos a Massa, no va a ser esa. no, porque aparte se viene diferenciando bastante de Ujú. Alberto, ¿no? Eh, bueno, agarrando al Ministerio de Economía en un momento donde nadie lo quería agarrar y se lo puso al hombro y las medidas que está tomando son medidas interesantes para la gente, ¿no? O Y mira, sea, haciendo equilibrio, perdón, haciendo ujú, equilibrio como puede, porque estando el fondo y dentro y lo que es el acuerdo que se firmó, o sea, tengamos en cuenta que hasta tuvo la visión y el coraje como para decirle al fondo, yo te pago con yuanes porque es lo que claro, tengo y te pago. bueno, Y en eso habría listo. que pensar, Claro, en eso habría que pensar, porque después tenemos a Milei y a Bullrich que están diciendo, vamos a seguir hablando con el fondo. claro, claro. Vamos a seguir pidiendo plata. Y Eso. el fondo le dice a Milei, sí, 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 podés dolarizar, porque yo te lo doy los dólares. Obvio que te los va a decir. Al fondo, ¿me vas a decir que no le conviene un nuevo país dolarizado? Y eso habla bien
de Milei que tenga conversaciones con el fondo y que el fondo le... O sea, no está hablando bien de Milei. Claro que no. Que alguien se lleve bien con el fondo es malo para la Argentina. Es así, es simple la cuenta. Eso es una de las primeras cosas que nosotros como militantes tenemos que decir, que alguien tenga lindas conversaciones con el fondo para seguir pidiendo plata y más y sin límite. No es bueno para nosotros porque ya lo vimos con Macri, ahora estamos teniendo que arreglar todo ese balurdo. ¿Te acordás cuando Macri decía, nos tenemos que enamorar de Claro, Christine Lagarde? claro, tal Claro, cual. sí, Así no fue, ¿no? Con el enamoramiento. claro, o sea, pero aparte llevémoslo a lo cotidiano. Digamos, ¿quién quiere tener una buena relación con el acreedor, con Claro, su acreedor y pedirle cada vez más plata? O sea, no tiene sentido, porque aparte no es que de repente todos los países están endeudados en general, lógico. pero depende de la posición que tengas. Estados Unidos también está endeudado. Claro que sí, pero en la posición que estamos nosotros, ¿qué te vas a endeudar más? ¿Con qué se paga? Si no se puede pagar lo de ahora. Y cada vez más deuda con cada vez, o sea, es un panorama terrible, ¿no? Pero yo también digo a favor de Massa, pensemos esto. Cuando Alberto asume, el ministro de Economía era Guzmán, ¿cierto? Guzmán hace este primer arreglo para asumir el desastre que nos dejó Macri y el arreglo que hace no es beneficioso para los habitantes del país, para la economía del país. Es beneficioso para los acreedores, no para el deudor. Bien, asume Massa el Ministerio de Economía y el acuerdo con el fondo empieza a ser diferente. Sí, La pelea de lo de cómo te pago, de cuánto me cobrás, de cuánto me descontás, de las cuotas, cambia. claro. Ahí tenemos un ejemplo. Sí, y aparte Una nosotros, diferenciación con el gobierno de Alberto, para el que dice, pero Alberto también es peronista, pero fíjate cómo manejó uno, el Ministerio de Economía, y fíjate cómo lo manejó otro. claro. Sí, no es un tema menor, ¿eh? Porque hay que plantarse también, ¿eh? Claro, Porque después no te envían los reembolsos. Es un tema. pero después están los que te dicen, sí, bueno, pero Macri militó, perdón, Massa militó en la UCD, Massa es de derecha, Massa es lo mismo que Macri, Massa es lo mismo que Bullrich. ¿Qué le decimos a ese? Que no son lo mismo. Ujú. Claramente que no son lo mismo. Pero por esto mismo que vos estás diciendo, por su comportamiento frente al Ministerio de Economía, por su paso por el ANSES, eh, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro que no, claro que no. Y es claro que muchos de nosotros hubiéramos preferido otro candidato. Por Está supuesto, clarísimo, ¿no? por supuesto. Claro que sí, uno más del riñón, Claro. desde ya. Pero también es claro que hay que pensar en la coyuntura. Sí, Y en este momento, con el paquetón de deuda que nos dejó Macri, las conversaciones con el fondo son inevitables. Y en este momento, lo único disponible que nos dejó la deuda es un presidente que se puede ir a sentar a discutir con el Fondo Monetario sin aceptar y acatar todo como hizo Guzmán, pero capaz no es el momento de pegar un portazo e irse y diciendo, va, está bien, se rompieron las relaciones, no importa. no, sería un error terrible. O sea, por más que estaría muy lindo Seguro que sería muy y lindo, uno lo claro que sí, disfrutaría mucho, claro que sí. pero es imposible, Pero no no, estamos en las posibilidades de hacerlo eso. no, claro que no. Entonces, claramente tenemos una diferencia Sí. entre Bullrich, entre Milei y entre Massa en cuanto a el destino, el futuro de Argentina. Desde ya, pero aparte es algo muy simple, no es lo mismo que el presidente o el ministro de Economía, porque desde ya avalado pero se siente y lo único que diga es decirle todo que sí al Fondo Monetario Ujú. Internacional
Y otra postura muy distinta es ir y pelear y ver que ahí están en juego los destinos nuestros, Ujú, ¿no? totalmente. Tuyo, mío, de Claro, ustedes. de nuestras familias, de Claro, poder querer comprarte hoy para hacer una picada y no tener que sacar de que la semana que viene tenés que pagar la luz, de poder comprarte un televisor, un teléfono y todo aquello que nos criticaron en algún momento a los kirchneristas diciendo que eso no era verdad, claro, les hicieron les creer hicieron creer. que podían tener un teléfono, Sí, sí, que el podían teléfono lo teníamos de viajar. verdad. Entonces, digo, hay una clara diferencia entre Milei, Bullrich, que van a seguir hablando con el fondo y van a profundizar la situación en la que estamos ahora, Desde ya. y un presidente que está tratando de negociar lo más posible para que sigamos teniendo aire. Sí, y sí, claro que sí, Ujú. por supuesto. Bueno, en esto tenemos que seguir pensando, pero creo que es en esto en lo que nos tenemos que apoyar para hacer esta militancia, ¿no? Ujú, sí, Al margen de toda la cuestión de los derechos, que no es un tema que quede al costado, es un tema súper importante, pero bueno, digo, hoy centrándonos en tema economía, ¿no? sí, y nos queda un tema igual, A ver, a nivel local. bueno, ¿quiere que volvamos y sigamos con eso? Bueno, cómo Bueno, no. ahora volvemos entonces y seguimos con lo que pasa en el distrito.